Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño. ¿Cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Lo siento por el vapor, pero si no me pongo vapor, no respiro. Muy bien, Virgo. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Virgo. No sé por qué siento la palabra que dicen, ellos son culpables. Tú lleva ese mensaje a tu terreno, ¿vale, Virgo? Yo te digo lo que estoy viendo con el cuenco tibetano, Virgo. En primer lugar, Virgo, he visto un ambiente con muchas flores, muchas aves, mi querido Virgo, que parece como que fuera el paraíso, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Pero luego hay una imagen en la cual dos felinos no se miran, se dan la espalda, pero uno de los felinos está como triste, Virgo. No sé por qué siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes quizás me dirán, Richard, todo marchaba bien lo que es con mi familia, con mi proyecto, con mis cosas. Pero desde hace una temporada no muy lejano, es como que mi mundo está de cabeza. Y tengo miedo inclusive que esta relación se termine. Algunos de ustedes, mi querido Virgo, inclusive, puede ser pareja, puede ser amistades, puede ser familia. Esta mala energía, esta mala vibra te ha llevado a que tú tengas lo que es una discusión con una persona que para ti es muy importante, Virgo. Y tú sabes que esto quizás puede provocar que esta persona se marche de tu vida, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Una de las imágenes que también me estaba olvidando, dentro de ese paraíso, por decirlo así, hay una serpiente, Virgo. O está en tu casa, o de repente en tu entorno, en tu trabajo, en el grupo de amigos, Virgo, una persona que se encarga de transgiversar las cosas, de hacer comentarios para que tú te enfades con él o con ella, o de repente esta persona le come la cabeza a ellos. Por eso que desde hace una temporada las cosas no fluyen bien entre ustedes, Virgo. Para algunos de ustedes, no digo para todos, para algunos de ustedes, es como que el amor de madre está influyendo mucho en la buena comunicación, en la armonía con tu pareja. Para algunos de ustedes, mamá o papá se está metiendo lo que es en la relación. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver carta guía, carta consejo, Virgo, con el tarot de la New. Carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. Algunos de ustedes, Virgo,
Posiblemente esto que te estoy diciendo, tú ya lo sospechabas o lo sabes. ¿Por qué? Si te das cuenta que hay un personaje que está en su intimidad, en su habitación, se está peinando su cabello, pero está pensando, y hay luces, claridad, Virgo, claridad. Es como que tú hubieras entrado a esta lectura simplemente para confirmar algo que tú ya sabes. Y este no es el único mensaje. Todavía hace falta tiempo, te voy a entregar más mensajes. Tenemos lo que es la carta de el 6 de espadas, que está mirando lo que es a la carta de la reina de espadas. Esta persona no se quiere ir de tu vida, Virgo. Hay una persona que esta circunstancia, este problema, este avispero ha llevado a que vosotros estén separados y puede ser que hay una persona que se marcha de casa o de tu vida. Esta persona no se quiere ir. Quiere que tú digas algo, pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, Virgo, pero esta persona no se quiere ir, corazón, no. Ha habido una discusión, ha habido un conflicto, esta persona no te quiere dejar, esta persona no quiere que la relación termine, esta persona te quiere. Pero son otros quienes se meten en medio de la relación. La carta del 7 de bastos, mi querido Virgo. Siento como que tú me dices, Richard, es cierto que esta persona no se quiere marchar de mi vida, me ha pedido lo que es una oportunidad, me ha dicho que las cosas van a cambiar, pero hace poco acabo de darle lo que es una oportunidad y estamos otra vez con los conflictos. No veo cambio. Veo que esto es un círculo vicioso, una rutina. Veo que se ha acostumbrado esta persona. Vamos a continuar, Virgo. La carta del 10 de espadas. Tienes miedo a pasar otra vez por ese tormento. Parece como que estás lidiando con una persona que cuando se pone en esa actitud, es como que te dice cosas que es muy difícil de superar, Virgo. Aquí veo gritos, aquí veo maltratos, insultos. Aquí veo esto, porque aquí esta carta es una carta de conflicto y al costado la carta del 10 de espadas. Como que su energía, su presencia a ti te pone nervioso, nerviosa, como que tú me dices, Richard, me duele la cabeza, tengo como ansiedad, siento que me va a pasar algo, lo tengo un pavor, lo tengo un miedo a esta persona, por eso que no lo quiero en mi vida. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque quizás solamente coincide lo que es un 30% de todo el mensaje que te doy, pero tú toma lo que mejor suene para ti. Las cartas me dicen, las energías me dicen, Virgo, aunque tú no lo digas, dentro de tu ser, Virgo, tú quieres rescate, tú quieres salir huyendo de este sitio, de esta conexión con esta persona. No te sientes bien con él o con ella, no. Es cierto que lo quieres, es cierto que me dice Richard, si cambiara las cosas, pero no es la primera vez que pasa esto, siempre terminamos al final en conflictos. Por eso que me cuesta creer que esta persona puede cambiar. Aquí está clarito, cariño, clarito, mira, un conflicto. Luego que te dice, por favor, hay que pensar, hay que hablar, no tomes una decisión precipitada, yo te juro que voy a cambiar, ahora las cosas van a ser diferentes, pero luego ataca, Virgo. Luego la carta del 10 de espadas te hace sentir mal, mi querido Virgo. Parece como que estuvieras lidiando con una persona que es un poco bipolar, sinceramente. Es un poco bipolar esa persona. Me confundí de mazo, voy a continuar con el mismo mazo. Es un poco bipolar. Estás con una persona, la carta de la torre, cambios. Necesitas cambios. Algunos de ustedes se van a mudar de casa. Algunos de ustedes tienen pensado cambiarse de casa. La torre, cariño. Un divorcio también veo aquí. Vale.
Mira, mi querido Virgo, cuando tú estás en esa situación, cuando uno tiene muchos conflictos, discusiones en casa, recuerda que tu casa es tu templo, Virgo. Si tú no haces una limpia a tu casa, esa energía se acumula, se acumula, se acumula, y al final, corazón, vas a salir huyendo de tu casa, porque no te sientes bien, no te sientes a gusto en ese lugar, Virgo. Te recomiendo, mi querido Virgo, que empieces a hacer limpias en tu casa, con incienso, con palo santo, cualquier tipo de incienso. Si encuentras incienso de ruda, sería perfecto. O si encuentras la planta ruda, sería perfecto, Virgo. Mira, la ruda bota la mala energía. Es cierto que cuando tú consigues la planta de la ruda y lo dejas en un jarrón con agua, para que se mantenga verde, ¿no? El agua de la ruda con el tiempo tiene lo que es un olor desagradable, sinceramente, desagradable. Pero esa agua, cariño, esa agua, si tú lo trapeas o baldeas, ya. Yo creo que exagero diciéndote que trapees tu casa porque no vas a aguantar el olor. El olor es insoportable, sinceramente. Por eso que ponen lo que es un jarrón con la planta hasta que la planta pues se marchite, ¿no? Te ayuda. Pero esa agua, si tú vives a ras de suelo y si tú puedes baldear tu patio con esa agua, lo mezclas con un balde de agua grande, ¿no? Sería perfecto, Virgo. ¿Para qué? Para que la mala energía, la mala vibra de afuera no entre en tu casa, mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque a ti te están bombardeando de mala energía, Virgo. Bombardeando, corazón. Las personas que llegan a tu casa, las personas que aparentemente dicen ser tus amigos, vienen con toda la mala energía. O quizás por tu buen corazón, mi querido Virgo, tú me dices, Richard, tengo un amigo, tengo una amiga que tiene problemas, siempre viene a casa, yo lo escucho. Corazón, esa mala energía, esa mala vibra lo está contaminando tu templo. No digo que no tengas amigos o que le cierres la puerta, no. Pero cada vez que se va esta persona, haz una limpia. No tienen culpa, lo siento por ellos. Pero tienes que cuidarte tú. No vaya a ser que esa energía, mira, tú tienes que reflexionar. Richard, ahora que lo dices, cuando viene esta persona, automáticamente a las horas o al día siguiente discuto con mi pareja. Tengo problemas con mis hijos. Mi perro se enferma. Se rompe algo en la casa. Ahí está la respuesta, Virgo. Ahí tienes la respuesta, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Porque la carta de la torre, cariño, es casa. Algo está pasando. En otros mazos, déjame buscarlo. Teme paciencia. Aquí está, mira. Justo salió. Gracias, Dios. Gracias, universo, ángeles, arcángeles. Mira. Si tú te das cuenta, aquí hay una torre, la carta de la torre, pero hay rayos. Hay rayos. Y quiero que te fijes aquí. Aquí hay un ángel que está rescatando a un personaje. Le saca de esa torre porque sabe que esa torre en cualquier momento se va a caer. Y aquí el tiempo, corazón. El tiempo pone todo lo que es en su lugar. Vale. Esta carta te dice, mi querido Virgo, en tu casa las energías están de cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 10 de espadas. Muchos conflictos, muchos líos, mucho dolor, mucha tristeza en tu casa. Entonces, tienes que hacer una limpia, tienes que rescatarte con la parte espiritual. Haz oraciones, echa agua bendita. ¿Por qué? Porque mira este ángel, cómo rescata a este joven. ¿Lo ves? Mi sacerdote, mi sacerdotisa, lo rescata. Y esto no te está pasando recién, hace tiempo, Virgo. Hace tiempo que tú sientes una tensión en casa, Virgo. Ahí está el problema, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a continuar. Déjame recoger las cartas. Vamos a ver, Virgo. Signos. Signos con los cuales vosotros estáis lidiando. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, corazón. Me sale Aries, el mago.
el colgado, Libra, el ermitaño, Virgo, tu signo, la carta del juicio, Piscis o Acuario. Vamos a ver, corazón, iniciales, mi querido Virgo, iniciales, cariño, con fe, ¿vale? Con fe. La letra Q, la letra J, la letra Z. Muy bien. Te hago de una vez respuesta en el tarot egipcio y el oráculo, ¿vale? De una vez y empezamos con otro mazo, mi querido Virgo. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Virgo. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, Aries. Opción 2, la carta del Emperador es un sí, Tauro, cariño. Mensaje del oráculo, mi querido Virgo, mensaje del oráculo, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice. Dice, el número 1 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Primeros pasos. Hay algo que tú tienes que actuar ya, Virgo. Hay algo que tienes que actuar, que tienes que decidir, que tienes que avanzar, Virgo. ¿Cómo vas a llegar a tus metas si tu corazón no das los primeros pasos? Siento que con esta carta, mi querido Virgo, muchos de ustedes es como que están aplazando las cosas. Ya sea quizás para hacer un proyecto, ya sea quizás para hacer un cambio, para hablar con una persona, para decidir sobre tus sentimientos. O de repente hay una persona que te pide más tiempo, me dice no, tiene que tomar lo que es una decisión ya, Virgo. No dejes para mañana lo que puedes hacerlo hoy, te dicen. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien. Gana tiempo, Virgo. Tienes que ganar tiempo, tiempo al tiempo. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Es muy curioso lo que estoy viendo. Muy, muy curioso. Te lo cuento. Vale, te lo voy a contar, ¿vale? Llévalo a tu terreno. Puede ser para ti como también no. Te cuento lo que he visto. ¿Tú alguna vez has investigado o has visto las culturas egipcias, especialmente Nefertiti? ¿Has visto la imagen? Hay una imagen de Nefertiti, cariño. He visto esa imagen, Virgo. Cuando yo barajeo las cartas, he visto esa imagen. O tú quieres ir a Egipto, o tú me dices, Richard, siento una conexión con esta cultura, o últimamente estás recibiendo como señales, quizás de lugares que tú no conoces, Virgo. Esto pasa mucho. A mí me pasa mucho, Virgo, con los años 40, con los años 30. Me pasa mucho y me llega, y tengo muchos sueños, escenas de cuando hubo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Por eso que yo he llegado a pensar que posiblemente mi vida anterior estaba vinculada con ese punto, con ese tiempo, Virgo. Yo he llegado a pensar esto, ¿vale? Y da la casualidad que también me llama mucho la atención esos sucesos. Mucho la atención, mucho, no sé. Inclusive tengo lo que es esa necesidad de ir a esos campos de Auschwitz, creo que está lo que es en Polonia, también en Alemania, etcétera, etcétera. Tengo esa necesidad, ¿vale? Y lo voy a hacer. Entonces, mi querido Virgo, siento como que muchos de ustedes es como que posiblemente está pasando algo en la cual inclusive te da como un poco de miedo porque desconoces, como que está habiendo un despertar en ustedes, Virgo. Un despertar. O tú me dices, Richard, no sé qué pasa, que últimamente es como que siento que no encajo, como que este no es mi tiempo. O que simplemente, Richard,
Sé que lo que te voy a decir de repente mucha gente lo va a tomar para mal, pero inclusive no me conformo con mi ritmo de vida, con la vida que estoy viviendo. Es como que quiero más. Es como que yo pertenezco a la realeza. Es como que de repente yo debería tener inclusive personas que me sirvan. Y yo soy una persona de clase humilde, mi querido Virgo. Pero tienes como esa energía, Virgo. No te sientas mal. A lo mejor tu gente, tu familia, tu entorno, quizás te dicen, oye, eres una persona muy ambiciosa, o vuelas alto, seas hombre o seas mujer. No es porque tú seas una persona materialista o una persona, yo que sé, fría. No, simplemente, corazón, yo pienso que es como ese ADN espiritual que todos tenemos, Virgo. Todos tenemos, ¿vale? Ese ADN espiritual. Si a ti te está pasando esto, Virgo, no te sientas mal, pero es que muchos de ustedes vienen de familias poderosas, ¿vale? Pero de esa época, Virgo. Muchos de ustedes han tenido personas bajo su mando, bajo su control. Has tenido lo que es un cargo muy importante, un imperio fuerte, cariño. Puede ser el caso también. O si no, corazón, yo qué sé, a lo mejor ha sido la reina Inca, el rey Inca, ¿por qué no, cariño? Mucho oro, todo un imperio, ¿por qué no también? Tú tienes que llevar el mensaje a tu terreno, pero algo tú estás sintiendo, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Esta carta me dice, mi querido Virgo, muchas personas se van a acercar para ayudarte, muchas personas se van a ofrecer de una forma voluntaria, quizás para que tú logres un proyecto, o de repente te van a hablar de un trabajo, o esta persona, cariño, justo aparece quizás un amigo, una amiga que te va a aconsejar, o cuando tú más necesitas de alguien, aparece como un ángel, vamos a llamar, como un ángel que te va a dar lo que es un respiro, una tranquilidad, mi querido Virgo, ¿vale? Alguien aparece. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas, sí, cariño. Puede ser amistades, puede ser amigos, amigas, o una persona con la cual tú tuviste lo que es una relación, inclusive hijos, pero ya lo conoces a esta persona, ya lo conoces. Esta persona viene a ayudarte, Virgo, viene a aconsejarte, viene a hablar contigo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, prepárate porque no estás solo ni sola en este mundo. No estás solo ni sola. Vamos a ver qué te dice las características, Virgo. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué te dice las características. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. Algunos de ustedes se están sintiendo como una conexión con una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser un familiar, especialmente lo que es una madre. Si ya no están lo que es en este plano terrenal, tú estás sintiendo su conexión de tus padres, Virgo. Puede ser un padre también, ¿vale? Porque me sale la carta de elemento tierra, energía varonil, masculino, por decir. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay un regalo que te viene como mandato divino del cielo, por decir. Hay una persona que te va a ayudar económicamente, o simplemente todo va a conspirar para que puedas obtener algo que está relacionado con la economía, con el dinero, Virgo, ¿vale? Te llega del cielo, mi querido Virgo. O posiblemente el apoyo que tú vas a tener en estos momentos, que quizás muchos de ustedes están pasando algo difícil, está relacionado, puede ser muy fuerte, con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 5 de bastos. Algunos de ustedes están en una competencia, quizás por un trabajo, puede ser que estás buscando un reconocimiento. Hay muchas personas que quieren ese puesto, que quieren ese dinero. Tú estás lo que es en la delantera, pero no te confíes, Virgo, ¿vale? Elemento fuego, puede ser que el grupo de personas que también quieren lo que tú estás buscando sea Leo, Sagitario, Aries. La carta del 2 de espadas. Muy pronto una persona te va a decir algo, Virgo. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario.
A lo mejor no supera los 30 años, pero tú solamente toma lo que mejor suene. Con textura normal, piel blanca, o puede ser un poco canelita, cabello negro, me dicen, o puede tener lo que es el cabello claro, pero se lo pinta de color negro. En estos momentos, mi querido Virgo, es como que esta persona está como siendo presionado, presionada. No cuentes nada, no digas nada, porque si no, esto va a ser lo que es en tu contra. Se siente como presionada, sea hombre o sea mujer, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto y ya sabes, Virgo, lo que tienes que hacer, especialmente con la limpia de tu casa, y no te sientas mal si en algún momento tú te sientes superior a los demás, pero es que es tu ADN espiritual. Hasta la vista. Sé feliz, Virgo.